Muy buenas noches, mis estimados hermanos y amigos en distintos lugares de nuestro país, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y España. Aquí estamos de nuevo acompañándoles después de la rutina cotidiana de nuestro trabajo. Aquí estamos en esta noche de hoy, lunes 1 de junio del año 2026, en vivo desde el municipio de Santa Rosa, al sur del departamento de Bolívar. Es para nosotros de gratitud contar con su valiosa participación para disfrutar de este alimento espiritual, en la cual esperamos que Dios nos guíe siempre con sabiduría para seguir alimentándonos espiritualmente. Después del saludo correspondiente, vamos a invitarlos a que nos acompañen en la oración. Vamos a pedirle a Dios su guía, orientación y sabiduría. Padre Santo, Dios eterno, te damos gracias por esta semana que ha comenzado. Gracias por este día más que nos otorgas. Gracias porque nos das el pleno entendimiento para que este alimento espiritual, esta porción, nos pueda servir de ayuda para nuestro proceso de transformación. Y esperamos que pronto venga tu reino a esta tierra que convulsiona en medio de la violencia. Danos tu compañía, tu protección y bendición. Concédenos una noche maravillosa en paz y en tranquilidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, tenemos el tema para esta noche que queremos compartir, el alimento espiritual que Dios nos regala. El tema para esta noche se titula ¿Por qué volver a Egipto otra vez? Empecemos diciendo sobre lo que históricamente, según los relatos bíblicos que están en los libros de Éxodo y Números, tras escapar de la esclavitud, los israelitas quisieron volver a Egipto en múltiples ocasiones a lo largo de sus 40 años vagando por el desierto. Y de ahí salen importantes lecciones de las cuales nosotros debemos aprender. En la tradición bíblica, los israelitas deseaban volver a Egipto principalmente por el miedo, por la incertidumbre, por el hambre, por el agotamiento durante su travesía por el desierto, idealizando su pasado. El pueblo de Israel clamó a Dios en la miseria y en la esclavitud, viviendo allá en Egipto. Sin embargo, cuando Israel enfrentó dificultades, enfrentó pruebas, después de que Dios los liberara triunfalmente, casi de inmediato, desearon regresar a Egipto. Su ejemplo y deseo revelan profundas implicaciones espirituales para todos nosotros. Al salir de la esclavitud, la seria responsabilidad y la rendición de cuentas que conlleva la libertad son una cuestión de mente y corazón. El pueblo de Israel debió haber confiado en Dios en lugar de desear regresar a Egipto. De igual manera, debemos ser cautelosos si es que queremos retroceder en nuestra vida espiritual. ¿Acaso querríamos volver a una vida anterior de pecado y muerte? Vayamos a Números en el capítulo 14, versículos del 1 al 4. Entonces toda la congregación alzó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiésemos muerto en este desierto. ¿Por qué nos has traído el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas e hijos sean víctimas? ¿No sería mejor para nosotros regresar a Egipto? Entonces se dijeron unos a otros: escojamos un líder y regresemos a Egipto. Hermanos, el propósito de este estudio bíblico esta noche es el de animar a nuestros hermanos, a los creyentes, a los cristianos que hacen parte de la Iglesia de Dios Unida,
es a perseverar en la fe y no volver atrás al mundo. Estudiaremos este tema a la luz de las Santas Escrituras, basándonos en la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que representa el mundo, por parte de Dios, para que nunca más regresemos allá. Veamos los acontecimientos. Dios liberó a su pueblo Israel de manos del faraón de Egipto y de los egipcios para nunca más volver allá. Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dios los había liberado después de 430 años de esclavitud, del yugo, de la servidumbre, de trabajos pesados y de duras tareas. Éxodo 12, 41. Ahí vamos a ver cómo el faraón que dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, para que no se arrepintiera el pueblo cuando viese la guerra y se volvieran a Egipto. Dios los había liberado con gran justicia. Éxodo capítulo 6, versículo 6, con mano poderosa, mano fuerte y brazo extendido. Éxodo 14, versículo 8, y endureció el Eterno el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dios los había liberado con su presencia. Deuteronomio 4:37. Por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Y como el águila que excita su nidada, Deuteronomio 32:11, dice la Biblia, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Dios los había liberado para nunca más volver allá. Por eso Dios no tomó el camino de la tierra de los filisteos, que era el más corto, el más cercano, el más directo, es decir, en un atajo. En 4 o 5 días estaban ya en la tierra de Canaán. Era un camino que estaba fuertemente custodiado y vigilado por guarniciones y fortalezas egipcias. Más bien Dios escogió el camino más largo hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida. Debían darle la vuelta al desierto, pero libre de acechanzas armadas. Alguien dijo, es mejor dar un rodeo con Dios que tomar un atajo sin él. Recordemos que los atajos son para cortar camino y llegar más rápido. Israel sufrió bajo la esclavitud de Egipto. Dios con mano poderosa los sacó de allí con milagros y maravillas. Sin embargo, muchas veces quisieron volver a Egipto, volver atrás. Nos recuerda que estas cosas acontecieron como ejemplo y como una advertencia para nosotros hoy en día. Entonces surge la pregunta, ¿por qué volver a Egipto si Dios ya nos libertó? Si bien los hijos de Israel salieron de Egipto gracias a una poderosa liberación, Egipto no los abandonó. Salieron de Egipto, pero Egipto permaneció en los corazones de los israelitas. En su camino a la tierra de Canaán, tras su éxodo, serían allí referenciados, recordando a Egipto y deseando regresar allí cada vez que se enfrentaban a algún desafío. Era como si nunca hubiesen apreciado la liberación que Dios les había concedido. Parecían no valorar su libertad. Finalmente, la mayoría de los que salieron de Egipto nunca llegaron a la tierra de Canaán. Murieron en el desierto. La Biblia registra un ejemplo de esta actitud ingrata de los israelitas
En Éxodo 14, versículos 11 y 12, entonces le dijeron a Moisés: ¿por qué no había sepulcros en Egipto? ¿Nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado así sacándonos de Egipto? ¿No es lo que dijimos en Egipto, que nos dejaras en paz para servir a los egipcios? Mejor nos hubiese sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Fíjense en cómo los israelitas hablaban de Egipto como si no fuera porque Dios envió a Moisés a liberarlo de sus opresores. Éxodo capítulo 3, versículo 7, dijo luego el Eterno: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. En respuesta al clamor de los israelitas, Dios interviene. De hecho, antes de que Moisés consiguiera su liberación, culpaban a Moisés y a Aarón de agravar su situación en manos de los egipcios. Éxodo capítulo 5, versículo 19 al 21. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire el Eterno sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos matasen. Es imposible que alguien siga hablando como lo hacían los israelitas y llegue a su destino, solo porque se han encontrado con un problema, con una adversidad, se arrepienten de haber marchado. ¡Qué actitud tan equivocada! Algunas personas creen erróneamente que por estar en la voluntad de Dios, por estar en los caminos de Dios o por cumplirla, creen que no van a enfrentar dificultades. Cuando se encuentran con los problemas, suponen que probablemente no están en la voluntad de Dios o que la han desviado. Pero en realidad la voluntad de Dios no está exenta de los desafíos. Estar en la voluntad de Dios no significa que no nos enfrentemos a los desafíos. Cuando alguien que está haciendo la voluntad de Dios enfrenta dificultades, no debe actuar como los israelitas e intentar regresar a donde lo dejó. Debe continuar su camino hacia la tierra prometida, hacia la Canaán, hacia el reino de Dios, y no contemplar el volver a Egipto. La voluntad de Dios a veces se topa con dificultades, pero al final se cumplirá. Tenemos que aprender de los israelitas. No añoremos al Egipto espiritual por dificultades. Dejemos atrás el mundo, dejemos atrás el Egipto espiritual y continuemos el camino hacia su tierra prometida, que es el reino de Dios. Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3 dice: entonces toda la congregación de los hijos de Israel se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les dijeron: ojalá hubiésemos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque nos has traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. En este mensaje, debido a una escasez temporal de alimentos que no representaba un gran problema para nuestro Dios, ya que anteriormente había abierto el Mar Rojo para ellos. Además de enviarles todas las plagas para liberarlos, dijeron que preferían haber muerto en Egipto. Esto fue el colmo de la ingratitud hacia Dios. ¿Por qué preferiría morir o sufrir en Egipto en lugar de soportar una escasez temporal de alimentos que Dios podía solucionar sin dificultad? Recordaban cuando se sentaban juntos a la orilla, a las ollas de carne, y comían pan hasta saciarse. Pero eran esclavos y tenían que clamar a Dios para que los salvara de la opresión de los egipcios. ¿Acaso no comían esas ollas de carne y pan cuando clamaban a Dios?
estaban diciendo que preferían las ollas de carne y pan a su libertad. Incluso después de que Dios los alimentara con el maná, los hijos de Israel no dejaron de añorar a Egipto. No puedes llegar a la tierra prometida si solo pensamos y hablamos de nuestro Egipto espiritual. Hablamos de ese mundo que quedó atrás, recordando nuestro pasado. Números capítulo 11, versículos 4 al 6 dice: la multitud mixta que estaba entre ellos se dio a un hambre voraz. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará de comer? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y el ajo. Pero ahora estamos sedientos. No hay nada más que este maná delante de nuestros ojos. De camino a la tierra prometida, los hijos de Israel lamentaron la falta de carne, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y de los ajos de Egipto, que habían echado de menos en el desierto. ¿Acaso todo esto debía ser más importante para ellos que el gran destino que estaban a punto de cumplir? ¿Qué era todo esto comparado con la tierra prometida que Dios les había manifestado? La tierra prometida que emanaba leche y miel, que Dios les estaba guiando a que la poseyeran. ¿Estás dispuesto a renunciar o sacrificar la carne, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo del mundo, de ese Egipto espiritual, para cumplir tu destino? ¿Estás dispuesto a soportar el dolor temporal por la ganancia eterna? La Biblia dice que Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 2. Este versículo nos dice que debemos mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, debemos imitarlo. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos israelitas no podían soportar el dolor temporal por la gran recompensa que les esperaba. Y no es de extrañar que Dios se enoja con ellos y los castiga por quejarse y por anhelar la carne. No tenían por qué quejarse por ella. Dios sabía lo que les convendría y podría haberles dado carne con generosidad sin destruirlos si le hubiesen honrado y pedido debidamente. Así de sencillo. Dios les dio carne, pero mientras aún la tenían entre los dientes, antes de masticarla, su ira se encendió contra ellos. Los castigó con una plaga terrible, dice la Biblia en Números capítulo 11, versículos 31 al 33. Y vino un viento del Eterno y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo y alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira del Eterno se encendió en el pueblo, e hirió el Eterno al pueblo con una plaga muy grande. En la búsqueda de nuestro destino, no miremos atrás, como ocurrió con la esposa de Lot, que miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Concentrémonos en nuestro camino. No nos detengamos en el pasado, ni siquiera en medio de los desafíos del presente. Si ante el menor reto que enfrentamos siempre hablamos con entusiasmo de dónde lo dejaste, un día podrías encontrarte de nuevo en ese camino, o nunca llegarás a tu destino divino. Así le sucedió a los hijos de Israel. Todos los israelitas de 20 años o más que salieron de Egipto nunca llegaron a la tierra prometida. Vayamos a Números en el capítulo 32, en el versículo 11. Nos dice aquí la Biblia:
No verán los varones que subieron a Egipto de 20 años arriba, a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Su fe estaba más puesta en Egipto que en Canaán, la tierra prometida. No pensaban en la tierra de Canaán. A pesar de todas las maravillas de Dios que vieron durante su liberación de Egipto y su travesía por el desierto, solo pensaban en morir allí y murieron como habían predicho. Cuando nos enfrentemos a un desafío en la búsqueda de nuestro destino, no pensemos en la muerte. No hay vuelta atrás. El diablo nos hace pensar en lo negativo muchas veces, como le sucedió a los israelitas. Vayamos a Éxodo capítulo 17. En el versículo 3 leemos textualmente lo que dice la Biblia. Y el pueblo tuvo sed de agua allí y se quejó contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Dios no los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Fueron las palabras de quienes murieron después las que los mataron. Ellos mismos atrajeron la muerte. Los planes de Dios para nosotros son de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y esperanza en el reino de Dios. Vayamos a Jeremías en el capítulo 29, en el versículo 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero debemos tener mucho cuidado de no destruirnos con nuestras palabras negativas. No hablemos de muerte, no hablemos de problemas ni dificultades, hablemos de la bondad de Dios hacia nosotros. Dice Salmos 91:2, yo diré el Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Salmo 91:2 habla de lo que deseamos, habla de soluciones, no hablemos de los problemas. En Números 14, la Biblia registra nuevamente la preferencia de los israelitas por Egipto debido al desafío que enfrentaban. Entonces se dijeron unos a otros: escojamos un líder y regresemos a Egipto. Números 14, versículos 1 al 4. Nehemías también se refirió a este incidente en Nehemías 9, en el versículo 17. Encontramos allí esta cita importante. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Si alguien tuviera la misma actitud que estos israelitas, no sería sorprendente que no cumpliera su destino ni llegara a la tierra prometida, que es el reino de Dios. No demostraron suficiente fe en el plan de Dios para ellos. Dios tenía un gran plan para ellos, los israelitas, pero no cooperaron con él para realizarlo. Isaías, en el capítulo 1, versículo 19. Veamos textualmente lo que dice aquí la palabra de Dios. Si están dispuestos a obedecer, comerán de lo mejor de la tierra, pero si se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada, porque la boca del Señor ha hablado. Hermanos, Dios no quiere que regresemos a el Egipto espiritual, que es el mundo. Dios no quería que los israelitas lo hicieran. Por eso, cuando el faraón les permitió salir de Egipto, Dios no los guió por el camino de los filisteos. No intentemos nosotros hoy en la iglesia volver al mundo, volver al Egipto espiritual. Aquí podemos ver que no regresemos a nuestros hábitos pecaminosos y abandonados. No regresemos a nuestro vómito, como dice segunda de Pedro en el capítulo 2, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No nos rindamos frente a las dificultades temporales. Soportemos las dificultades como un buen soldado de Cristo.
Segunda de Timoteo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Puede que suframos adversidades en nuestro camino al reino de Dios, pero no pensemos en volver al Egipto espiritual. No pensemos volver al mundo. Jesús dijo que nadie que habiendo puesto la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas en el capítulo 9, en el versículo 62. Tengamos fe en Dios para superar todos los desafíos que enfrentemos. Confiemos en que Dios nos dará la victoria. No regresemos al Egipto espiritual, no regresemos al mundo, no regresemos a esa tierra de esclavitud del pecado. Estamos familiarizados con el relato del éxodo de los hijos de Dios en Egipto, de los hijos de Israel. Y desde hace mucho tiempo sabemos y reconocemos que ese relato escrito en la Biblia nos ofrece una enseñanza, una lección y una comprensión fundamental para afrontar nuestro propio éxodo de la esclavitud del pecado y la muerte. Por eso hoy quisiera abordar con ustedes esta cuestión crucial. ¿Por qué querrían los israelitas regresar a Egipto? ¿Por qué querrían los hijos de Israel regresar a Egipto? Hoy vemos estas verdades y las razones por las que algunos vuelven atrás y cómo nosotros en Cristo podemos permanecer firmes. Un buen punto de partida es considerar cómo eran las condiciones de vida de los hijos de Israel en Egipto hace aproximadamente unos 3.500 años. Y esto nos lleva aproximadamente a la época del Éxodo. Y era la época de Moisés. ¿Cómo era la vida en tiempos de Moisés? Bueno, sí, puedo ser sincero. Y si nosotros somos parte de la iglesia, podemos considerar que Egipto no era un buen lugar para vivir. En otro tiempo, Egipto había sido un refugio. Había sido un refugio para los hijos de Israel bajo la guía de Dios. José había salvado a Egipto de una sequía de 7 años. Parece haber sido una de las peores sequías jamás registradas en aquella época. Pero décadas, quizás siglos después, surgió otro faraón que no lo sabía. No se acordaba de José. Veamos algunas de las razones por las que algunos vuelven atrás. Y es por temor. Éxodo 14, versículos 10 al 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Eterno y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Éxodo 14, versículos 13 al 15. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Eterno dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Cuando Israel vio al faraón y su ejército, pensó que iban a morir. El miedo los llevó a regresar, a querer regresar a Egipto. Pero Moisés les dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros. Así pasa, hermanos, con algunas personas que inician este camino, pero el temor los lleva a salirse del camino, regresar al Egipto espiritual. El temor paraliza y nos hace olvidar del poder de Dios. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Veamos otras razones por las que algunos vuelven atrás, es el apego a lo material.
idealizaban la comida del pasado. Y así pasa con muchos cristianos y creyentes. En Números 11, versículos 4 al 6, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pecado, del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. El pueblo se quejó delante de Dios y recordó los pescados, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y ajos que comían en Egipto, despreciando el maná que Dios les daba diariamente. El temor también a las dificultades es otra de las razones por las que algunos vuelven atrás ante el primer obstáculo o el peligro. El miedo nubla su memoria. Tras escuchar el reporte de los espías sobre gigantes en la tierra prometida, prefirieron nombrar a un líder, un nuevo líder, y regresar a la esclavitud antes que luchar. Número 14, versículos 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriésemos. ¿Y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Otra de las razones por las que algunos vuelven atrás es la mentalidad de esclavitud. A pesar de haber sido liberados físicamente, su mentalidad seguía cautiva. Éxodo 14, 11 al 12. Al verse acorralados frente al Mar Rojo, le reclamaban a Moisés por sacarlos, prefiriendo la servidumbre segura a la muerte percibida en el desierto. Y otra de las razones por qué algunos vuelven al Egipto espiritual, al mundo, es el rechazo a la dirección de Dios. El deseo de volver representaba en el fondo una rebelión contra las instrucciones de Dios y un rechazo a la libertad y el futuro que él tenía preparado para todos los israelitas. Y otra de las razones por las que algunos vuelven atrás es la incertidumbre y el miedo. El desierto estéril era un lugar hostil y temían morir de hambre, sed o a manos de otros pueblos. También otra de las razones por las que algunos vuelven al Egipto espiritual o vuelven al mundo es la nostalgia y la alimentación. Estos israelitas extrañaban la comida segura que tenían en Egipto, recordando con añoranza las ollas de la carne, el pescado, los pepinos y los melones. Y otra de las razones por las que algunos vuelven atrás es la prueba de la libertad. Aunque eran esclavos, preferían la seguridad de su rutina conocida antes que asumir los desafíos de la libertad y confiar en la tierra prometida. Este anhelo constante por promesa de regresar es uno de los temas principales de la tradición bíblica, simbolizado por la dificultad humana de dejar atrás el pasado por temor a lo desconocido. También está la falta de provisiones, las razones por las que algunos suelen regresar a Egipto o al mundo. Ante la escasez de agua y de comida, los israelitas añoraban la seguridad alimentaria que tenían en Egipto, recordando con nostalgia las ollas de carne y de pan. Otras de las razones por las que algunos vuelven atrás es el miedo a lo desconocido. El desierto representaba un peligro constante. Preferían la seguridad de la servidumbre conocida antes que enfrentar los retos de la libertad y las batallas para conquistar la tierra prometida. Y otra de las razones por la que algunos vuelven atrás al mundo, al Egipto espiritual, es la crisis de fe. En momentos de desesperación, olvidaban los israelitas las atrocidades de la esclavitud
y cuestionaban el liderazgo de Moisés, perdiendo temporalmente la confianza en la promesa de Dios de una nueva tierra que fluye leche y miel. Para no volver atrás, hermanos, necesitamos no temer, estar firmes, como dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No temer, como dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Recordar la salvación que Dios nos ha dado. Hebreos capítulo 10, versículo 39 nos ayuda a no desear volver al Egipto espiritual, a no volver al mundo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos que seguir marchando en la fe para no volver atrás. Segunda de Corintios 4, versículos 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Una persona con temor vuelve al mundo, vuelve al Egipto espiritual buscando solución. Pero usted y yo confiemos en la victoria que Dios nos da en Cristo Jesús. Y esta es una de las razones por la que las personas regresan al mundo, regresan a ese Egipto espiritual, y es por la falta de fe. A pesar de ver milagros, Israel dudaba. El agua amarga, el hambre y la sed les hacían hablar de volver a Egipto. No confiaban en Dios, sino en sus fuerzas, en Moisés o en los recursos visibles. En cada uno de los versículos, la respuesta inmediata y más rápida del pueblo era renunciar a lo que habían escuchado de Dios a través de Moisés. Éxodo 17, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Eterno diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Dios ha prometido cuidar de nosotros. Es Dios quien ha prometido que cuidará de nosotros. ¿Cuántas veces más debemos ver milagros de Dios para confiar en su provisión? Una persona vuelve a Egipto por miedo y por falta de fe. Pero usted y yo sigamos confiando en la provisión de nuestro Dios, que es fiel. Y otra de las razones por las cuales las personas quieren volver a ese Egipto espiritual, que representa la tendencia humana de retroceder ante la adversidad, y es por la carnalidad. Cuando el pueblo hizo el becerro de oro, no pidió volver a Egipto, pero trajo a Egipto al campamento. Adoptaron los pecados del mundo en medio de la congregación. Éxodo 32, versículos 1 al 6. La carnalidad. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y les dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Eterno. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Cuando el pueblo hizo el becerro de oro, no pidió volver a Egipto, pero trajo a Egipto al campamento. Adoptaron los pecados del mundo en medio de la congregación. Muchos permanecen en la iglesia, pero viven en infidelidad. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo exhorta a no codiciar las cosas malas, ni ser idólatras, ni caer en la fornicación. 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 8, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hermanos, estamos llamados a la santidad. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Otra de las razones por la que algunos vuelven atrás es el miedo a la guerra y al peligro inmediato. Esa es otra de las razones. El miedo a la guerra y al peligro inmediato. Dios sabía que al enfrentarse a los obstáculos del desierto y las amenazas de la guerra, el pueblo prefería someterse antes que luchar, por lo que evitó ciertas rutas directas para protegerlos. Otra de las razones por las que algunos vuelven atrás es la nostalgia por la comida y las comodidades. En el desierto el pueblo se quejaba de las dificultades y recordaba, idealizando el pan, la carne, los pescados, los pepinos y los ajos que comían en Egipto. Dice la Biblia que se acordaban del pescado que comían en Egipto de balde. Otra de las razones por las que algunos vuelven atrás es la mentalidad de esclavos versus mentalidad de libertad. Dios requería purificar y cambiar su forma de pensar. Pensaban en Egipto, no pensaban en la tierra prometida. Ellos preferían la seguridad garantizada en la esclavitud, donde tenían techo y comida asegurada por el faraón, que la incertidumbre de depender diariamente de la provisión de Dios. Y encontramos otra de las razones por las que algunos vuelven al mundo o vuelven atrás. Es la falta de confianza de la promesa de Dios. En momentos de crisis, su incredulidad los llevó a dudar de que Dios los hubiese llevado al desierto para prosperar, prefiriendo el control y la familiaridad del mundo opresor. En un sentido espiritual, la teología bíblica representa a volver a Egipto como el deseo humano de retroceder a una vida de pecado o estancamiento por temor a las pruebas de un nuevo comienzo. Miedo a la incertidumbre. Preferían la seguridad de lo conocido, incluso siendo esclavos, antes que enfrentar los peligros del desierto. Añoranza a las necesidades básicas. Extrañaban la comida y la estabilidad material que, a pesar de su cautiverio, creían tener aseguradas en Egipto. Resistencia al cambio. El proceso de madurar y dejar atrás la mentalidad de esclavos requería de un esfuerzo emocional y espiritual que muchos no querían soportar. Desesperación ante la crisis, ante la falta aparente de recursos inmediatos como agua o pan. El arrepentimiento y la queja se volvían su mecanismo de defensa. Un cristiano vuelve a Egipto, vuelve al mundo, es decir, al mundo por la carnalidad. Pero usted y yo debemos permanecer en santidad, dejando atrás el viejo hombre. Porque algunos cristianos vuelven al mundo porque nunca tuvieron una auténtica experiencia personal con Cristo. Esto implica el desconocimiento del Dios real. No han tenido esa experiencia transformadora donde la vida no vuelve a ser la misma cuando hay un camino auténtico, un abandono del pecado, donde el dejarlo no es por legalismo o por obligación, sino por la convicción del poder del Espíritu Santo de Dios. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando hay un verdadero cambio dentro de nosotros, trasciende hacia nuestro comportamiento exterior. Jesús viene a llenar el vacío en nuestro corazón, cambia nuestra amargura en alegría, el lamento en gozo. Si nunca hemos amado, empecemos a dar amor.
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, versículo 8. El encuentro con Jesucristo incluye el perdón hacia los enemigos. Un ejemplo claro es José, hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron y desecharon como si no valiera nada, pero su amor a Dios fue la clave para no amargarse ni odiarlos. Al contrario, cuando los vio nuevamente años después, los amó y perdonó. Ese es el amor de Dios y es una evidencia de una auténtica vivencia con Cristo. Otro ejemplo de cambio radical de vida es Saulo de Tarso. Él perseguía a los cristianos, pero cuando tiene el encuentro con Cristo, su vida es mudada, es transformada. Nunca más vuelve a perseguirlos. Tiene un tiempo de preparación, después sale a predicar el evangelio del reino de Dios. Con Saulo, el apóstol Pablo, vemos una verdadera conversión y fue resultado de una experiencia sin igual con nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los cristianos nunca han tenido ese encuentro. Esa es la razón de su amargura y de una vida seca, una vida que no produce frutos, de ir a la iglesia nada más por ir. A la larga resulta una rutina donde se aburren y optan por no ir más a la congregación. Vuelven atrás, vuelven a la comodidad, a una vana manera de vivir porque juzgan. Dicen, la palabra de Dios es dura. Juan 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estos mensajes de amonestación deben incomodarnos. La palabra de Dios debe incomodar al que la escucha. Esa es la acción que debe ocurrir en un cristiano sometido a Dios. Los discípulos de Jesús, cuando oyeron las palabras, a su parecer duras, dice la Biblia, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Cristo. Juan capítulo 6, versículo 66. Pero, ¿por qué se les hizo dura la palabra de vida eterna? Por una simple y sencilla razón, porque Jesús confronta el pecado y la luz. Manifiesta todo y nada puede ser oculto, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan capítulo 3, versículo 20. Saben de antemano en su vida hay pecado. No van más a la congregación porque no están dispuestos a renunciar a sus malos caminos, pero deberían recordar, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia después de haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Se vuelven al mundo. ¿Por qué? Se vuelven al mundo porque el mundo los venció. Se han dejado seducir por los deleites de este mundo. Y no quiero decir que todo es malo. La Biblia enseña, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera de Corintios 10, 23. Pero andan y viven de una manera incorrecta a los ojos de Dios. Dicen, somos humanos, tenemos fallas, eso es indudable. Todos cometemos errores, pero no se arrepienten sinceramente de corazón. Jeremías 3, versículo 10. Con todo esto no se volvió a mí de corazón, sino fingidamente. Si algo aprecia a Dios es la sinceridad y un corazón verdaderamente arrepentido que Dios no desprecia. Se sienten vencidos por una razón. No cambian en integridad y justicia. Cuando andamos mal, las fuerzas se van, la confianza disminuye, la fortaleza de Dios sentimos no merecerla. Entonces llega la frustración porque todo sale mal. Se sienten vencidos, pero no recuerdan, porque todo lo nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Necesitan arrepentirse, confesar sus iniquidades. El Señor en su infinito amor los perdonará y aumentará sus fuerzas como las del búfalo. Como dice Salmo 92, 10, así podrán vivir de victoria en victoria. Se vuelven al mundo por falta de compromisos. Esta es una de las principales causas del alejamiento de la iglesia.
no querer comprometerse. Sabemos muchas veces que el precio de seguir a Cristo implica un costo, un sacrificio muy alto. Debemos dejar el pecado. Es necesario la santidad, la integridad, la honestidad. Ya lo dice la Biblia. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 25. El compromiso va más allá de dar una cara en la congregación, porque podemos aparentar una cosa cuando estamos sirviendo, pero nos conducimos de una manera diferente cuando ninguno de los líderes de la iglesia nos ve. Puedo decir una regla: lo que realmente somos es cuando estamos solos y nadie nos ve. La falta de fidelidad hacia Dios nos lleva a una doble vida: ser en ciertos lugares una cosa y ser totalmente diferente en otro lugar. Las prédicas nos enseñan que esta actitud tibia de muchas personas, que son ni frío ni caliente, desagrada a Dios. No se puede vivir en pecado y agradar a Dios. Servimos a uno y quedamos mal con el otro. Sobre esto dice la Biblia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 16. Hermanos, debemos arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, confesar nuestros errores. Si no lo hacemos, podemos caer en condenación. Dice la Biblia: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Podemos tener una fe frágil. Lo más importante son los cimientos. Estos deben ser los más fuertes posibles, inamovibles, inmutables en la vida de un cristiano. Estos son la fe. Es primordial edificarla sobre una base sólida, perfectamente estable. La edifican en los hombres, ya sea en los líderes, en los pastores, en la denominación. Cuando uno de estos falla, se sienten decepcionados por el hecho de que aquella fe estaba sobre una persona expuesta a fallar. Cuando no estamos firmes, los problemas vienen, las tribulaciones nos angustian y todo se viene abajo por levantarla en la arena. Esta es una situación muy importante en muchos hogares cristianos. Sus hijos han crecido en un ambiente diferente, con una educación acerca de la Biblia, y a pesar de ello, estos jóvenes nunca han tenido una verdadera conversión. Son cristianos porque nacieron en ese hogar, pero no por una convicción propia. Sabemos que el diablo engaña a los jóvenes diciéndoles: es mejor disfrutar la vida al máximo y no debemos desperdiciar nuestro tiempo. Necesitamos ser sabios, fundarla sobre nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca fuerte, el verdadero cimiento. El Eterno es mi roca y mi fortaleza, dice 2 Samuel capítulo 22, versículo 2. Tenemos que hablarle a nuestros hijos. Los hijos nacidos en un hogar cristiano se sienten atraídos por algo que nunca han vivido y como resultado les falta la auténtica convicción con nuestro Señor Jesucristo. Y ante esto hay que tomar medidas. Si aún no estamos en los caminos de Dios por no atender su llamado, debemos entregar nuestra vida al autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo. Y la invitación es a seguir estos pasos, reconocer que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, renunciar a nuestra antigua forma de vivir. Cómo está nuestra relación con Dios o cómo está nuestra relación con el adversario. Invitar a Jesús en nuestra vida como muestra de nuestro compromiso con la fe, que comienza asistiendo a la iglesia, que crea y enseña la verdad de Dios en su palabra escrita en la Biblia. Allí en la iglesia nos enseñan a cómo crecer para estar en el reino de Dios. Como cristianos debemos florecer como una palmera y crecer como un cedro del Líbano, crecer en Cristo en todo y llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos.
no añorar el Egipto espiritual, es decir, no añorar al mundo, sino que me concentraré en el camino a la tierra prometida, que es el reino de Dios, nuestro Dios Padre. Pedirle que nos ayude a no volver a aquello de lo que Dios nos ha librado, no volver a nuestros viejos hábitos pecaminosos. No fue el desierto lo que detuvo a Israel, fue su corazón atado a Egipto. La verdadera libertad no es solo salir de un lugar, es dejar que Dios saque ese lugar de nosotros. Él no nos ha llamado a sobrevivir estancados, sino a vivir en su plenitud. Dios nos está llamando a ser libres del pecado. Dios quería libertad para Israel. Para lograrlo tenía que sacarlo de Egipto. Egipto representaba la esclavitud, la opresión, la confusión, la idolatría, la religión, la distracción, el entretenimiento. Dios quería un pueblo para sí mismo, un pueblo que lo adorara, que lo amara y que él fuera el primero en sus vidas. Y mientras estuvieron en Egipto, ese no iba a suceder. Egipto significa todo aquello que nos separa de Dios, todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida que no es Dios. Entonces Dios propone sacarlos de Egipto. Para eso los reúne en familia y cada familia tenía que preparar una comida especial. Durante esa comida ellos tenían que perdonarse, reconciliarse, hacer la paz, reconciliarse consigo mismo, reconciliarse como pueblo y reconciliarse con Dios. Esa comida simbolizaba y simboliza lo que Dios ha hecho en las vidas de todos nosotros en el pasado y lo que Dios seguirá haciendo en nuestras vidas. Simboliza el no volver al pecado, no volver a la idolatría, no volver a la corrupción, sino vivir una vida en santidad para Él. Esa comida representa el inicio de un nuevo año cuando celebramos la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, el año de Nisan. Eso es lo que simbolizaba ese tiempo en familia y muchas cosas más. Así que les animo para que pronto se puedan organizar con una comida especial cada vez que celebremos las fiestas santas de Dios. Tenemos que buscar y establecer o fortalecer una auténtica experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. No podemos permitir ser vencidos por el mal. Y esto es algo que solo logramos cuando caminamos en integridad y en justicia, porque cuando andamos mal, las fuerzas se van, la confianza disminuye, la fortaleza del Señor sentimos no merecerla. Entonces llega la frustración porque todo sale mal. Tenemos que hacer un compromiso genuino delante de Dios. El precio de seguir a Cristo implica un costo de sacrificio muy alto, porque tenemos que dejar el pecado y perseverar en la santidad, en la integridad y en la honestidad. Recordemos que el compromiso va más allá de dar una cara en la congregación, porque podemos aparentar una cosa cuando estamos sirviendo, pero nos conducimos de una manera diferente cuando ninguno de los líderes de la iglesia nos ve. Esta falta de fidelidad hacia Dios nos lleva a una doble vida, ser aquí una cara y ser totalmente otro en el hogar o en la comunidad. En otra palabra, esta falta de fidelidad nos conduce a la hipocresía. Tenemos que edificar nuestra fe en Cristo Jesús, quien es la base sólida y perfecta, y no en el hombre o en instituciones quienes tardan, aunque tarde que temprano fallan. Los hijos nacidos en un hogar cristiano se sienten atraídos por algo que nunca han vivido y como resultado les falta una auténtica convicción con Cristo. Y eso sucede porque no han experimentado las cosas del mundo. No tengamos temor. Hay que hablarle a nuestros hijos, darle testimonio de dónde y cómo Dios nos liberó del pecado. Recordemos en Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Y ya para concluir, Israel volvió una y otra vez a pesar en Egipto. El pensamiento de los israelitas era en Egipto, por temor, por falta de fe y por la carnalidad. Hacia atrás, ni para tomar impulso, siempre hacia adelante, paso lento pero firme y pacientemente. De hecho, esta carrera de la fe se corre con paciencia. Si Jesús está orientándonos para prepararnos y estar en el reino de Dios,
entonces debemos seguir las instrucciones de Dios, que son muy específicas. No mirar hacia atrás y escapar por nuestras vidas. La esposa de Lot no obedeció y se convirtió en una estatua de sal. Si Dios nos ha sacado de un lugar de perdición, es porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Su deseo es que nos mantengamos firmes en la fe y no mirar hacia atrás, no desear el mundo que dejamos, porque si lo hacemos podemos querer volver allá. La Biblia describe claramente lo que sucederá a las personas que conocen a Dios y vuelven a su vida pasada. Ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo, pero si son atrapados y dominados nuevamente por el mal, terminan peor que al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino correcto que haberlo conocido y luego apartarse del camino de justicia. Con esa gente se cumple lo que dice el dicho: el perro que vomita regresa a su mismo vómito. Y aunque laven al cerdo, irá de nuevo a revolcarse en el barro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Para terminar, ¿piensa usted volver atrás y alejarse de Dios? ¿Usted cree que el mundo no lo dejará o le dará cosas mejores que Dios? ¿Abandonará a aquel que dio su vida por usted, por mí, por la humanidad? Piense y tome una decisión. Si ya está lejos de Dios, vuélvase a Dios. Dios nos ama y espera por nosotros. Muy bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de este interesante estudio bíblico. La invitación para mañana martes estará Oscar Darío Sierra acompañándonos en estos estudios bíblicos que hacemos periódicamente en vivo desde Santa Rosa del Sur, desde Bogotá y desde Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y vamos a enviar un saludo para quienes se han conectado esta noche aquí con nosotros. Un saludo para Magdalena Vivas, allá en los Estados Unidos. Un saludo para Blanca Santos desde Guatemala. Un saludo para Ana Abril, Yolanda Rosales, Lourdes Márquez. Un saludo para Blanca Nubia Cano, para Tomás Rodríguez Cerda, para Marcos Medina, para Mara Martínez, para Arturo Juárez. Un saludo también para Samuel Ortega desde Argentina. Un saludo cordial también para Jacobo Falagán allá en España. A todos, muchas gracias por su compañía. Que Dios prospere nuestro camino, que podamos disfrutar de una noche maravillosa, en paz y en tranquilidad. Que podamos dormir, descansar y mañana de nuevo, al salir de casa, nos encomendemos a Dios para que nos vaya bien. A todos una feliz noche, que Dios Todopoderoso nos bendiga. Hasta pronto.